Paola Herrera siempre había pensado que la vida sería más fácil el día que el dinero finalmente llegara. Pero cuando perdió su empleo y su pequeño negocio se vino abajo, se dio cuenta de que la riqueza no era tan simple como imaginaba. En esos días oscuros, Paola comenzó a cuestionarse todo, sus decisiones, sus sueños y hasta su valor personal. Fue un momento de vacío profundo, donde sentía que nada tenía sentido. Sin embargo, en esa misma desesperación nació una pequeña chispa de curiosidad. ¿Qué hacían diferente las mujeres que realmente lograban triunfar? ¿Qué sabía ellas que ella aún no entendía? Un día, mientras buscaba respuestas, Paola encontró un artículo sobre mujeres millonarias que habían construido su éxito desde cero. Al leer sus historias, sintió algo despertar dentro de ella, como si esas palabras la estuvieran llamando por su nombre. No eran mujeres perfectas, ni nacidas en privilegios, eran mujeres comunes que tomaron decisiones extraordinarias. Paola quedó impresionada al descubrir que todas ellas compartían hábitos sencillos, pero consistentes, que cambiaron completamente sus vidas. Esa noche, decidió que si quería una transformación real, debía empezar a copiar esos mismos hábitos. Fue el inicio silencioso de un nuevo capítulo. Al principio, Paola tenía miedo de fracasar otra vez, pero entendió que quedarse paralizada era el verdadero fracaso. Así que tomó una libreta, respiró profundo y escribió: "Hoy empiezo de nuevo". Ese pequeño acto cambió su mentalidad. En vez de buscar resultados inmediatos, decidió comprometerse con el proceso. Las mujeres millonarias que estudiaba hablaban siempre de constancia, de levantarse incluso cuando el ánimo estaba por el suelo. Paola pensó que tal vez la riqueza no empezaba en la cartera, sino en la forma de pensar. Y con esa idea, dio su primer paso hacia una nueva versión de sí misma. Uno de los primeros hábitos que adoptó fue el de cuidar su mente. Se dio cuenta de que pasaba más tiempo dudando de sí misma que creyendo en su capacidad. Así que empezó a escuchar historias, audiolibros y testimonios de mujeres exitosas. Cada frase y cada ejemplo alimentaban su espíritu y la hacían sentir menos sola en su camino. Paola entendió que ninguna mujer millonaria había llegado lejos sin trabajar en su interior. Ese descubrimiento le dio fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias externas no cambiaban tan rápido como ella esperaba. Poco a poco, Paola dejó de compararse con los demás. Comprendió que cada mujer millonaria tenía un proceso único, lleno de aciertos y errores. Decidió entonces valorar sus propios pasos, por pequeños que fueran. Comenzó a organizar sus días, a levantarse más temprano y a enfocarse en metas simples pero importantes. Y aunque todavía sentía miedo, algo dentro de ella había cambiado. Ahora creía que era posible construir una vida diferente. Ese fue el hábito más poderoso que copió de aquellas mujeres, la decisión diaria de no rendirse, sin importar lo difícil que fuera el camino. Paola sabía que el dinero no era solo números, era una consecuencia de cómo una mujer se trataba a sí misma. Por eso decidió elevar sus estándares. Dejó de aceptar migajas emocionales y laborales. Comenzó a rodearse de personas que la inspiraban y que la retaban a crecer. Descubrió que una mujer con estándares altos no es exigente, es consciente de su valor. Ese cambio interno fue su segundo gran impulso hacia una vida millonaria. En sus noches más silenciosas, Paola se daba permiso para soñar en grande. Antes se conformaba con poco, porque creía que soñar era perder el tiempo. Pero ahora entendía que las mujeres millonarias primero crean riqueza en su mente. Visualizaba su vida ideal, se veía viajando, ayudando a su familia y construyendo sus propios negocios. Esa visión se volvió tan fuerte, tan real, que comenzó a guiar cada una de sus decisiones. Soñar se convirtió en su mapa. Otro punto clave fue aprender a decir no. Algo tan simple, pero tan poderoso. Paola notó que muchas mujeres entregan su tiempo, su energía y su paz para agradar a los demás. Ella también lo hacía. Hasta que comprendió que cada no que decía a lo que la desgastaba, era un sí a su futuro. Proteger su energía se volvió una prioridad. Sin culpa, sin miedo. Un acto de amor propio que la fortalecía. Paola empezó a administrar su dinero de una forma completamente distinta. Antes gastaba por impulsos, intentando llenar vacíos. Pero descubrió que la inteligencia financiera no se basa en cuánto se gana,
sino en cómo se utiliza lo que se tiene. Dividió sus ingresos, creó un fondo de inversión y se educó en finanzas personales. Entendió que el dinero obedece a quien lo respeta. Ese cambio marcó un antes y un después. Pero quizá lo más transformador fue aprender a ser paciente. Paola quería resultados rápidos, como muchas personas. Sin embargo, la vida le enseñó que la riqueza verdadera crece poco a poco. Como una semilla que necesita tiempo, cuidado y constancia. Ella empezó a confiar en el proceso. A celebrar pequeños avances. A no rendirse cuando el camino se ponía lento. Esa paciencia, combinada con disciplina, la convirtió en una mujer imparable. Paola Herrera siempre había pensado que la vida sería más fácil el día que el dinero finalmente llegara. Pero cuando perdió su empleo y su pequeño negocio se vino abajo, se dio cuenta de que la riqueza no era tan simple como imaginaba. En esos días oscuros, Paola comenzó a cuestionarse todo, sus decisiones, sus sueños y hasta su valor personal. Fue un momento de vacío profundo, donde sentía que nada tenía sentido. Sin embargo, en esa misma desesperación nació una pequeña chispa de curiosidad. ¿Qué hacían diferente las mujeres que realmente lograban triunfar? ¿Qué sabía ellas que ella aún no entendía? Un día, mientras buscaba respuestas, Paola encontró un artículo sobre mujeres millonarias que habían construido su éxito desde cero. Al leer sus historias, sintió algo despertar dentro de ella, como si esas palabras la estuvieran llamando por su nombre. No eran mujeres perfectas, ni nacidas en privilegios, eran mujeres comunes que tomaron decisiones extraordinarias. Paola quedó impresionada al descubrir que todas ellas compartían hábitos sencillos, pero consistentes, que cambiaron completamente sus vidas. Esa noche, decidió que si quería una transformación real, debía empezar a copiar esos mismos hábitos. Fue el inicio silencioso de un nuevo capítulo. Al principio, Paola tenía miedo de fracasar otra vez, pero entendió que quedarse paralizada era el verdadero fracaso. Así que tomó una libreta, respiró profundo y escribió: «Hoy empiezo de nuevo». Ese pequeño acto cambió su mentalidad. En vez de buscar resultados inmediatos, decidió comprometerse con el proceso. Las mujeres millonarias que estudiaba hablaban siempre de constancia, de levantarse incluso cuando el ánimo estaba por el suelo. Paola pensó que tal vez la riqueza no empezaba en la cartera, sino en la forma de pensar. Y con esa idea, dio su primer paso hacia una nueva versión de sí misma. Uno de los primeros hábitos que adoptó fue el de cuidar su mente. Se dio cuenta de que pasaba más tiempo dudando de sí misma que creyendo en su capacidad. Así que empezó a escuchar historias, audiolibros y testimonios de mujeres exitosas. Cada frase y cada ejemplo alimentaban su espíritu y la hacían sentir menos sola en su camino. Paola entendió que ninguna mujer millonaria había llegado lejos sin trabajar en su interior. Ese descubrimiento le dio fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias externas no cambiaban tan rápido como ella esperaba. Poco a poco, Paola dejó de compararse con los demás. Comprendió que cada mujer millonaria tenía un proceso único, lleno de aciertos y errores. Decidió entonces valorar sus propios pasos, por pequeños que fueran. Comenzó a organizar sus días, a levantarse más temprano y a enfocarse en metas simples pero importantes. Y aunque todavía sentía miedo, algo dentro de ella había cambiado. Ahora creía que era posible construir una vida diferente. Ese fue el hábito más poderoso que copió de aquellas mujeres, la decisión diaria de no rendirse, sin importar lo difícil que fuera el camino. Paola sabía que el dinero no era solo números, era una consecuencia de cómo una mujer se trataba a sí misma. Por eso decidió elevar sus estándares. Dejó de aceptar migajas emocionales y laborales. Comenzó a rodearse de personas que la inspiraban y que la retaban a crecer. Descubrió que una mujer con estándares altos no es exigente, es consciente de su valor. Ese cambio interno fue su segundo gran impulso hacia una vida millonaria. En sus noches más silenciosas, Paola se daba permiso para soñar en grande. Antes se conformaba con poco, porque creía que soñar era perder el tiempo. Pero ahora entendía que las mujeres millonarias primero crean riqueza en su mente. Visualizaba su vida ideal, se veía viajando, ayudando a su familia y construyendo sus propios negocios. Esa visión se volvió tan fuerte, tan real,
que comenzó a guiar cada una de sus decisiones. Soñar se convirtió en su mapa. Otro punto clave fue aprender a decir no. Algo tan simple, pero tan poderoso. Paola notó que muchas mujeres entregan su tiempo, su energía y su paz para agradar a los demás. Ella también lo hacía. Hasta que comprendió que cada no que decía a lo que la desgastaba, era un sí a su futuro. Proteger su energía se volvió una prioridad. Sin culpa, sin miedo. Un acto de amor propio que la fortalecía. Paola empezó a administrar su dinero de una forma completamente distinta. Antes gastaba por impulsos, intentando llenar vacíos. Pero descubrió que la inteligencia financiera no se basa en cuánto se gana, sino en cómo se utiliza lo que se tiene. Dividió sus ingresos, creó un fondo de inversión y se educó en finanzas personales. Entendió que el dinero obedece a quien lo respeta. Ese cambio marcó un antes y un después. Pero quizá lo más transformador fue aprender a ser paciente. Paola quería resultados rápidos, como muchas personas. Sin embargo, la vida le enseñó que la riqueza verdadera crece poco a poco. Como una semilla que necesita tiempo, cuidado y constancia. Ella empezó a confiar en el proceso. A celebrar pequeños avances. A no rendirse cuando el camino se ponía lento. Esa paciencia, combinada con disciplina, la convirtió en una mujer imparable.